Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Ya sabes, el canal de cocina donde te garantizamos al 100% que todas nuestras recetas funcionan. Y por eso, si no te has suscrito todavía al canal, ¿a qué esperas? Suscríbete y acuérdate de activar todas las notificaciones de la campanita para no perderte todas las semanas ninguna de nuestras fantásticas recetas. Y hoy toca la fantástica baguette y escucha cómo cruje. Y aquí tienes los ingredientes que vas a necesitar para hacer la receta, como siempre, en gramos, en tazas y en inglés. Y vamos con la receta. El primer paso, desmenuzamos con la ayuda de los dedos la levadura fresca de panadero y del total de agua que te doy en la receta le ponemos un par de cucharadas y con la ayuda de una cuchara o un tenedor movemos bien hasta que se disuelva. Por otro lado, en un recipiente grande ponemos la harina, que estoy utilizando una harina con un 10,9% de proteína. Y a continuación le colocamos el agua. Empezamos a mezclar con la ayuda de una cuchara al principio y después con las manos. Simplemente moveremos hasta que tengamos completamente integrada la harina a la masa y dejaremos reposar tapada durante 20 minutos. Pasado el tiempo de reposo le pondremos la sal y con la ayuda de una mano seguiremos amasando hasta que se integre completamente la sal a la masa. Y ya a continuación le pondremos la levadura que le hemos puesto con agua que habíamos reservado justo al principio de la receta y continuaremos amasando, simplemente primero hasta que incorporemos completamente el agua y luego amasaremos durante 2-3 minutos con la técnica de amasado francés. Como ves es muy sencillo y prácticamente la masa se amasará sola. Verás que está lista cuando ya esté perfectamente lisa la masa por la superficie e incluso le empieza a salir un poco de burbujas en la parte superior. A continuación haremos una bola, es decir, bolearemos la masa y la pondremos a reposar en el mismo recipiente y con un poquito de aceite para evitar que se nos pegue la masa al recipiente. Cuando ya tengamos el aceite bien extendido, le pondremos la masa justo dentro y dejaremos reposar de 1 a 2 horas, dependiendo del calor que tengas en casa. En ese tiempo la masa triplicará perfectamente su volumen y a continuación la volcaremos sobre la mesa de trabajo que hemos enharinado previamente. Dividiremos la masa en 2 partes y así sacaremos 2 baguettes. Es importante que te vayas poniendo un poquito de harina, sobre todo para evitar que se pegue, ya que la masa es bastante pegajosa. Y como ves, simplemente hacemos unos pliegues en los laterales y empezamos a doblar la masa sobre sí misma, asegurándonos que la parte de abajo queda perfectamente sellada y siempre con el cierre hacia abajo. Aquí repito exactamente el mismo proceso. Como ves, es muy sencillo. De esta forma respetaremos el aire que se ha creado en esta primera fermentación y conseguiremos una miga más esponjosa. Yo preparo las baguettes al menos 3 veces por semana en casa, por eso utilizo estas bandejas especiales que son súper prácticas para mantener la forma. Pero si no tienes, tendrías que hacer como ves en la parte de arriba, dejar reposar la masa dentro de un trapo de cocina bien enharinado, que es exactamente igual que lo hicimos en la receta del pan francés que tienes disponible en el canal. Y como puedes ver, iremos estirando la masa, rodándola sobre la mesa de trabajo hasta que tengamos exactamente la longitud de la bandeja. Taparemos con la ayuda de un plástico o similar durante el último reposo. Este reposo último será muy corto, de aproximadamente unos 30 minutos. Ya como puedes ver, la masa ha doblado su volumen. Si lo estuvieras haciendo de la forma tradicional, tendrías que pasar las barras que tienes en el paño directamente en la bandeja caliente y a continuación darle los cortes con una cuchilla de panadero o con un cuchillo bien afilado. Y a continuación, muy importante, tenemos que añadir una buena cantidad de agua sobre el pan. Para ello utilizaremos un spray y pulverizaremos directamente agua. Y ahora al horno. Con el horno bien precalentado y con la bandeja también bien caliente, ponemos las barras a continuación y le añadimos una buena cantidad de agua pulverizada. Y durante 10 minutos hornearemos a 235 grados. Luego lo bajaremos a 190 durante 20 minutos más. Y fíjate en el resultado del pan. Bueno, las baguettes nos han quedado espectaculares, con una corteza súper crujiente y con un sabor a pan recién hecho simplemente espectacular. Y ahora lo único que tenemos que hacer es dejar enfriar un poquito las baguettes encima de una rejilla. ¿Verdad que tienen buena pinta? Bueno, no te haces una idea lo bien que huele en casa, pero quiero que escuches el crujido.
Y además de obtener una corteza bien crujiente, fíjate en la miga, súper esponjosa y muy suave. ¿Verdad que es un recetón? Bueno, yo te aseguro que te van a quedar unas barras o unas baguettes sencillamente espectaculares. Te animo a que la prepares en casa y que compartas conmigo las fotografías o los vídeos. Puedes hacerlo en mi Instagram, en mi Facebook o por correo electrónico. Y en este momento del vídeo, como siempre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Si te queda alguna duda, me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener en cuanto a la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y si te gusta muchísimo la panadería, te animo a que me sigas también en mi cuenta de Instagram. Y te recuerdo que nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta.